sientes bien? Tienes muy mala cara. Hoy ha sido el peor día de mi vida. Perdóname que te pregunte, pero ¿qué pasó algo? Si lo estás preguntando, me imagino que es porque no lo sabes. No importa. Voy a ver a mi tía. Mira, yo también voy a su oficina, porque tiene un dolor de cabeza muy fuerte y le llevo este analgésico. Bueno, pues... ahórrate el viaje, yo voy por allá. Adelante. Hijito, Danielito, lo siento tanto, mi amor. Ay, te he tenido presente todo el día en mis oraciones. Ay, no sé por qué Dios permite estas cosas. Porque hay demasiados asesinos sueltos en las calles. Ya no te hagas ser fuerte conmigo, hijo. Soy tu tía. Estoy aquí para consolarte. Llora, mi amor, llora. Yo sé que te estás aguantando las ganas. Llora. No tengo tiempo para tonterías. No voy a ponerme a chillar como a un niño. Mi duelo es hacerle justicia. Encontrar a los asesinos de mi hermano y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Tengo muchas cosas que hacer. No. Tú de aquí no te vas hasta que yo te lo diga. Mi hijo y yo queremos estar solos. ¿Nos pueden dejar, por favor? No quiero que Vicky salga de esta habitación. Por favor. Si mi nieto quiere quedarse con su novia, déjala, ¿no lo entiendes? Vicky no se va a salir. Ya, mi amor, no busques problemas, ¿sí? Además, yo siempre voy a estar con mi novio. Cuando ella se vaya, yo regreso. Vamos, ¿eh? Adiós, Octavio. Que te mejores y lo siento mucho. No quiero que me hable el policía. Quiero escuchar a mi sobrino, a ese joven adolorido que se está conteniendo para no llorar. Nadie más que yo sabe lo que César significaba para ti, mi amor. Un padre, un amigo, un pilar. Él ya no va a estar y ya no va a estar más. Eso duele. Duele mucho. Tú, como cualquiera, tienes todo el derecho a decir que te duele, mi amor. Por favor, deja de tratarme como un niño porque no lo necesito. Sé perfectamente lo que tengo que hacer. Agarrar a los asesinos de mi hermano y encargarme de que se pudran en la cárcel. Te conozco, Daniel. Me duele mucho ver cómo estás sufriendo y que no quieres sacar lo que tienes aquí adentro. Estás haciendo lo mismo que hiciste cuando... Ya basta, basta. No necesito una psicóloga ni una confidente. No soy ese escuincle desvalido que era cuando murió mi mamá. No voy a perder el tiempo compadeciéndome de mí. Todas mis fuerzas y cada uno de mis días los voy a dedicar en atrapar a esos asesinos. Y te juro que no voy a tener compasión con ellos. Y por favor, quite esa cara de lástima porque no la necesito. Tengo que preparar los servicios funerarios de mi hermano. Dani. Que Dios aplaque tu ira, hijo mío. ¿Qué pasó, mi diabla? ¿A poco no vas a comer eso? Sí, un poco de champán y un poco de verduras, arroz, está perfecto. ¿O qué, quieres que me ponga gorda y fodonga para estar fea, no? Si te pones tantito gordita, le llevamos a un cirujano plástico para que te haga la lipo y te vuelves a poner igual de sabrosa que siempre. Pero ¿cómo le vas a despreciar un pedazo de carne como este? Rojo, sangriento, como me gusta. Debí imaginar que te gustaba así, Pues claro. con sangre, ¿no? Cruda. ¿No has probado bocado? ¿Que no te gustó la comida? No tengo hambre, estoy triste por la noticia de la muerte de César. Lo siento mucho, Pam. Es increíble que lo hayan asesinado. Además, no hay pistas, no hay pruebas, no hay testigos. Dicen que fueron unos delincuentes amateur. No hay nada más cerca de un político que el escándalo. Estamos hablando de mi amigo César Mondragón. Lo conocía desde hace muchos años y te puedo garantizar que era un ciudadano ejemplar, un político y un servidor público honesto, entregado. Tanto que lo apreciaba y lo poco que lo vi últimamente. No quiero faltar a su velorio. A él y a tu padre les encantaba ir de pesca.
Los Mondragón tienen una casa hermosísima en la playa. ¿Quién pudo haberlo matado de esa manera? ¿Te puedo hacer una pregunta, Diablo? Las que quieras. ¿Cuándo sabes cuando es demasiada sangre? Cuando dices ya no mato a nadie más. Pues yo jamás he dicho esas tarugadas. Pero a ver, déjame ver cómo te la pongo. Mira, uno mata porque no le queda más remedio. Uno mata a la alimaña que lo está estorbando a uno, nada más. Por esa razón. Es como los mosquitos o las cucarachas. Te llegan a molestar, bueno, pues tú los matas y se acabó. Otra cosa mariposa, ¿qué no? Pero, ¿de dónde sacas tantas ideas bobas? ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Lo saqué de una diabla inglesa llamada Lady Macbeth. ¿Y esa dónde salió? Es una amiga de la infancia, no tiene importancia. Pero ¿sabes qué? Se me acaba de abrir el apetito. ¿Me puedes cortar un pedacito de esa carne roja y jugosa? Se me antojó. Con todo gusto, mi amor, con todo gusto. Es que no entiendo, tía. ¿Cómo un chavo como Octavio pudo salir de esa mamá tan desgraciada? Te entiendo porque conozco a Débora muy bien. Y yo también he tenido muchos problemas con ella porque es una mujer muy caprichosa. ¿Sabes? A veces no entiendo cómo César, un hombre tan recto, tan buena onda, como que pudo haber estado tanto tiempo con ella, ¿no? Sí, el papá de Octavio era una excelente persona. Lo quería tanto. Yo tampoco entiendo cómo personas tan buenas pueden morir. Y otras que siguen haciendo daño están ahí. Te lo juro que no lo entiendo. Nancy, ¿sabes si la enfermera Durán ya regresó de la oficina de Sor Amparo? ¿Le habrá dado sus medicamentos? Yo creo que sí. Debe estar dando su ronda de guardia. Bien. ¿Dijo Durán? Vinimos en cuanto nos llamó. ¿Sabe por fin en dónde vive mi hermana? Bueno, pues creo que la encontramos. Todo indica que tenemos ubicada a su hermana Lucía Durán. Ya es cuestión de días o quizá de horas. Oiga, pero si ya sabe por qué no nos dice de una vez. Mi novio y su familia han esperado demasiado. Nos faltan unos datos por confirmar. Pero cuando les vuelva a llamar, será porque tengo el domicilio de su hermana o el de su lugar de trabajo. Y yo mismo voy a llevar al señor Durán para que se reencuentre con su hija. Daniel, yo creo que este café te va a hacer mucho bien. No, muchas gracias. He tenido el peor día de mi vida y francamente lo que menos necesito es verte a ti. No me vas a perdonar por algo que no hice. Me engañaste. Me mentiste como lo hacen los delincuentes. Es que yo traté muchas veces de decirte lo que me pasó. Yo soy inocente y ya pagué por el error que no cometí. ¿Sabes? He escuchado ese cuento desde que comencé a ser policía. Todos los delincuentes dicen, no lo hice, soy inocente. Y ¿sabes? Lo dicen los ladrones, lo dicen los asesinos. Esos que acaban con la vida de las personas, esos que destruyen familias. Esos que dejan cicatrices que no cierran nunca. Odio a los criminales. Y esta noche lo único que quiero es que la ley sea mi venganza. Que el poder de la justicia caiga sobre los criminales, así que quítate de mi vista, porque eso también te incluye a ti. Daniel, ¿por qué no eres capaz de perdonar? ¿Por qué tanto odio? Porque esta noche volvieron a abrirme la herida. Me dejaron sin familia. Mataron a un hombre bueno, a un padre de familia, a un ciudadano ejemplar. Esos malditos traficantes asesinaron a César Mondragón. Mi sangre. Mi hermano. ¿Qué es esto? Mire, señora, vengo del juzgado primero. Y esa es una orden de desalojo interpuesta por el señor Gordillo. ¿Desalojo? Está en un error. Esta es la casa de mi hija y mía. Esta es casa del señor Gordillo. No, yo soy su esposa, me casé con él. Por lo tanto, esta casa me pertenece. La casa era de los padres del señor Gordillo y ellos se la heredaron. Ustedes se casaron por bienes separados. ¿Cómo que por bienes separados? Usted firmó aceptando que no tienen una propiedad conyugal en común. Aquí está su firma en este poder. Tienen 24 horas para desocupar la casa. De lo contrario, vamos a desalojar con las autoridades correspondientes. Con permiso. Desalojo. Esta casa ha sido mía por 16 años.
¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde nos vamos a meter? Pensé que lo peor que me podía pasar era ser divorciada. Pero no. Ahora resulta que soy viuda. Y todo el mundo va a decir, ahí va la viuda esa. Ay, qué dolorosa es la viuda. Ya párale con tu teatrito, ¿no? A mí no me engañas. ¿Qué tanto te lamentas si fuiste capaz de serle infiel cuando estaba vivo? Al menos respeta mi dolor, que yo fui quien te encontró en la cama con otro hombre. Por favor, es momento para hablar de esas cosas. Yo estoy harto de tu hipocresía. Tú no querías a mi papá. Cuando uno quiere, no traiciona. Así que hazme el favor de respetar mi dolor y no hacerte la mujer sufrida. Déjame solo con el recuerdo de mi papá, que tenerte aquí diciendo tantas mentiras se me revuelve el estómago. Tú no lo merecías. Ya, mi amor, es tu mamá, respétala. Además, no está chido que estés recordando hacia tu jefe. Bueno, mamá, ¿por qué lloras? Mi hermano está muerto. Lo asesinaron. ¿Y sabes una cosa? Él no merecía morir. Él fue mucho más que un hermano para mí. Él fue como mi padre. Él fue el pilar que me sostuvo durante muchos años y lo asesinaron unos delincuentes como tú. Lo mataron como si fuera un perro. Tú tienes la culpa, Lucía. ¿Sabes una cosa? Tú tienes la culpa de que mi hermano esté muerto. No. Por supuesto que sí. Si yo no te hubiera conocido, si yo no me hubiera enamorado de ti, si no me hubiera dolido tanto que me hubieras engañado, yo no hubiera tenido que huir de la ciudad. No, es que yo no hice nada, Daniel. Por supuesto que sí. Yo hubiera estado aquí, yo hubiera salvado a mi hermano. Tú eres la culpable de que mi hermano esté muerto. Basta, Daniel, cálmate. ¿Qué no te das cuenta que le estás haciendo daño? Lucía, te necesitan en el 811, hija. Ve, por favor, mi amor, ve. Ve. ¿Qué? Me odias, Daniel. Me odias, te lo vi en los ojos. Me odias y soy inocente. Nunca me lo vas a perdonar. Yo no quería que César muriera. No quería, te lo juro.